Saludos, amada audiencia, esperamos que estén muy bien, que la paz, la gracia del Señor estén con ustedes en estos tiempos. Oramos para que el favor del Señor esté en cada uno de los asuntos que ustedes tienen. Te animamos para que te puedas suscribir a este canal y para que puedas apoyar este ministerio que estamos tratando de llevar a otros lugares, a otras naciones, a otras ciudades. Estamos teniendo un tiempo de discipulado y estamos viendo uno de los temas que vemos en la parte del cuerpo en la cual participamos y es la catequesis. La catequesis es el conocimiento por repetición de los principios elementales de la vida y obra de Jesús. Entonces, aquí estamos viendo, hoy nos corresponde el principio número 2. Él era el verbo que se hizo carne. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, entendemos que Jesús existió antes de todas las cosas, pero que llegó un punto en que Él se hizo carne. Y al hacerse carne, habita entre nosotros. Es un concepto muy complejo porque eh, las personas que quieren dudar dicen, pero bueno, ¿cómo un Dios infinito se torna finito en medio del cuerpo de un miembro de su creación? Y la respuesta está ahí, y Él es Dios. Él conoce los límites, Él conoce las capacidades, Él conoce las cosas que debe hacer. Nosotros en nuestra mente no caben estas cosas, no cabe el amor de Dios, no cabe el propósito eterno de Dios, no cabe el reino de Dios. Él tuvo que venir para poderlo explicar. De todas maneras, ni siquiera Adán y Eva. Y Dios quería que ellos fueran semejantes a Él, a Dios, y quería tener una familia. Pero vemos que ellos escogieron otro camino. Entonces, definitivamente son conceptos muy difíciles para nosotros poder entender cómo Dios, siendo Dios, decide venir en rescate de nosotros, porque Él no echó su propósito eterno como algo perdido, sino que Él sencillamente dijo, voy a darles una segunda alternativa para que los hombres que decidan de manera voluntaria puedan retornar al propósito eterno de Dios. Es eso lo que el Señor Jesús hizo. Entonces Él se volvió que carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios, la gloria del unigénito del Padre. En ese momento era el unigénito. Tienen que entender la escritura, no habla del primogénito, pero más adelante ya no habla del unigénito, habla del primogénito entre muchos. Ya en el propósito de Dios muda la palabra, desde los pocos versículos que dice el unigénito, porque en ese momento no había hermanos con él. Ningún hombre podía acceder a la presencia de Dios por su condición de pecado, de ser independiente de Dios, de hacer su propia voluntad en todo aspecto. Así fuera, en un aspecto religioso. Entonces, ellos vieron la gracia de Jesucristo en la vida de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sencillamente esa gracia, pues es la manifestación de los atributos de Dios. Y ellos vieron el amor, la bondad, la misericordia, la piedad, todo esto lo vieron en Jesús. Y pues fue para alabanza, ¿no? De todo lo que sucedió. Entonces, vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 8, para entender un concepto aquí que hay bastante interesante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué vemos aquí? Hay una palabra que dice que se despojó, en griego es kenosis. Él se vació para poder estar en medio de nosotros, para poder entrar con nosotros, para poder estar allí. Entonces, él se humilla, ¿sí? Como creador supremo, como el autor de la vida, para hacerse una criatura, para poderle dar esperanza a esta raza, para poderles decir, yo los hice con un propósito y no voy a descansar hasta que yo cumpla ese propósito con la raza, donde hayan representantes de esa raza, ¿sí? Cumpliendo ese propósito por la eternidad. De esa manera no fracasaremos como raza humana. Entonces, no es para todos, ¿no? Recuerden en Hechos capítulo 17:30 que dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se arrepientan. Sabemos que la decisión del hombre en muchos casos es no arrepentirse, seguir en su vida. Por consiguiente, van a estar separados, van a estar destituidos, pero esto lo vamos a ver más adelante. Entonces,
Eh, ¿Cómo existía Jesús antes de todas las cosas? Pues estaba con el Padre y era un espíritu. Es lo que podemos entender un poco de esa revelación. Sino que él después se vuelve visible, ¿no? Entonces él es la parte visible del Dios invisible. Entonces, y lo llamamos Jesucristo, ¿ok? Entonces, el principio de hoy es, él era el verbo que se hizo carne. Y el versículo para aprenderse, si lo desean, es Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Queridos oyentes, Dios me los continúe bendiciendo. Chao, chao.